Mucho antes de que los romanos empezaran a construir aquí, de que los druidas comenzaran a edificar, de que los anglosajones se establecieran en este punto, Stonehenge ya estaba aquí. Este lugar del Neolítico, datado en torno al año 1600 a.C., reubicado, reutilizado, desplazado en algunas ocasiones, requirió más de 80 generaciones para que al final tuviésemos el resultado que estamos viendo ahora mismo. Estamos en Stonehenge, el lugar probablemente más especial de las Islas Británicas. Hoy, aventureros, vamos a hacer un recorrido por la campiña inglesa atravesando lugares como este, Stonehenge. Nos desplazaremos al lugar, cuentan, más importante del ámbito druídico de la antigua Bretaña. Iremos a Glastonbury. Nos desplazaremos a Bath y finalmente observaremos desde el cielo el caballo blanco de Uffington. Aventureros, comenzamos. Llegar hasta aquí es viajar en una máquina del tiempo que nos lleva atrás y más atrás hasta el hombre del Neolítico. Ahora bien, aventureros, ¿qué es Stonehenge? ¿Qué es este lugar? Y es que hay muchísimas teorías. Se ha llegado a hablar de un lugar, un templo alineado con el sol, una especie de templo solar, de modo que en los solsticios, tanto de invierno como de verano, se producen distintos alineamientos solares justo aquí, en este punto. Se ha hablado también de un lugar en evocación de la muerte, es decir, muy cerca de Stonehenge, más o menos entre 3-6 kilómetros de aquí, se han encontrado restos de no un Stonehenge, sino un Boothenge, es decir, un círculo de madera. Y enterrado en ese círculo de madera, o en las postimetrías de este círculo de madera, se han localizado como huesos de animal, restos de festejo, como si se hubiesen realizado fiestas en ese Boothenge, en ese círculo de madera. Boothenge sería el círculo de la vida, porque la madera es algo perenne, igual que la vida, y ahí se realizaban, por tanto, fiestas en homenaje a la vida. Y Stonehenge sería edificado para evocar la muerte, porque al final la piedra es algo que siempre está ahí, es algo absolutamente permanente. Más de 3.600 años de antigüedad y ahí está, evocando por tanto a los muertos. Es Stonehenge, por tanto, un círculo que evoca a la muerte, un homenaje hacia los muertos, pero todavía tenemos una teoría que encaja directamente con las doleritas, las piedras azules, las piedras pequeñas que se encuentran justo en el interior del círculo. Acompañadme y os lo cuento. Sin duda, una de las principales preguntas que nos hacemos todos al llegar a Stonehenge es ¿por qué este lugar? Aquí, en mitad de la campiña inglesa, en el condado de Wiltshire. Pues veréis, este lugar fue de exproceso elegido por alguna razón muy concreta. ¿Quién sabe si por las corrientes telúricas que hay por esta zona? Qué casualidad que cuando en esas campañas veraniegas surgen, ya sea de manera fraudulenta o artificial o natural de alguna manera que no sabemos cuál, los círculos de las cosechas, los agroglifos, es justo en esta zona. Dentro del círculo principal de Stonehenge encontramos una serie de piedras, las que le llaman las Blue Stones, las llamadas doleritas, que son unas piedras traídas a 241 kilómetros de distancia desde Gales para colocarlas justo aquí, para colocarlas justo en este punto. ¿Por qué? Se ha tratado de establecer distintas hipótesis. Por ejemplo, desde la teoría de la arqueoacústica, se ha comprobado que cuando chocan o cuando se golpean estas Blue Stones, las doleritas, emiten un sonido bastante particular, como si fuese un sonido sanador, que recuerda a los gong o al sonido del cuenco tibetano. Otra de las teorías que ha surgido en los últimos años es que la arqueología ha demostrado que hay enterramientos de personas
que tenían distintas lesiones, distintas heridas en los huesos de personas lisiadas, personas con cojera, etc. Luego, si gente de lugares tan alejados como por ejemplo los Alpes, como es el caso de los famosos huesos del arquero que se encontró aquí, alguien vino de los Alpes con una lesión para simplemente tratar de tener contacto con lo que había aquí, con esas piedras azules, con las doleritas, porque serían piedras curativas. Este lugar era como una Lourdes de la época, era un lugar donde venía la gente a sanar, era un lugar donde venía la gente a esperar curaciones totalmente milagrosas. El problema, amigos, es que de todos los huesos que se han encontrado, obviamente todos tenían este tipo de lesiones, luego que no hubo milagro al final. Uno de los problemas que ha gravitado siempre, cada vez que alguien se pone a explorar el tema de Stonehenge, es cómo eran capaces de desplazar las piedras hasta aquí. Y es que las piedras grandes que estáis viendo, la del círculo del exterior, las piedras Sassen, llegan a pesar hasta 50 toneladas. ¿Cómo eran capaces, por tanto, de arrastrarlas hasta este punto? Se ha hablado de trineos, de manera que con troncos a modo de rodillo iban colocando las piedras sobre estos para arrastrándolas, casi imagino que deforestando el lugar, llegar hasta este punto, pero no se tiene demasiado claro. Sobre todo, fijaros, es que algunos de los bloques de estos enormes gigantes pétreos están a una altura de más de 4 metros, con 50 toneladas. ¿Cómo eran capaces de hacerlo? Justo cuando en Egipto estaban construyendo las pirámides o cuando en España estaban edificando los dólmenes de Antequera. Aquí, en esa época, se estaba creando Stonehenge. Abandonamos Stonehenge y cruzamos la campiña inglesa en busca de la conexión con el misticismo británico. Existe un lugar de reunión de druidas, de brujas y chamanes. Viajamos al condado de Somerset para visitar Glastonbury. Cuenta la leyenda que los orígenes de este lugar se remontan al año 63, momento en que José de Arimatea habría llegado hasta este punto con el Santo Grial, procediendo a plantar un espino blanco. En el siglo VII, la abadía fue fundada por monjes británicos y tras un tremendo incendio, hoy la visitamos con la certeza de que la elección de este lugar fue por un conocimiento que hoy hemos olvidado. Nuestra siguiente parada nos trae directamente al lugar más sagrado y místico de Inglaterra. Esto es Glastonbury. Y es que fijaros, Glastonbury es muy famoso por este increíble monasterio, por esta abadía del año 63 de nuestra era, que supuso durante muchísimos años uno de los lugares más ricos e importantes de Inglaterra. Pero es en el año 1184 cuando se produce un gigantesco incendio que acabaría con gran parte de la abadía, que no obstante después sería reconstruida y destruida tiempo más tarde. Ahora bien, en el siglo XII, aquí en Glastonbury, se va a realizar un descubrimiento arqueológico total y absolutamente imposible: la tumba del rey Arturo. ¿Queréis verla? Acompañadme que os la enseño. En el año 1191, los monjes de la abadía de Glastonbury encuentran en el interior de un tronco, bajo tierra, dos cuerpos y una serie de inscripciones extrañas en unas cruces que rezan que son los cuerpos del mismísimo rey Arturo y de su esposa Ginebra. No os lo perdáis. En el siglo XIII serían incluso los reyes sucesivos quienes vendrían aquí a postrarse ante los restos del rey Arturo. En realidad nunca se ha hecho ninguna prueba, ni se pudo hacer alguna prueba a lo que al parecer yace en esta tumba. Lo cierto es que estas leyendas artúricas se entrecruzan totalmente con las leyendas del Grial.
el mismísimo José de Arimatea, al que cuentan era el tío de Jesucristo, al parecer trajo esa copa, trajo ese grial hasta aquí, hasta Inglaterra, en concreto a Glastonbury, el lugar mágico en el que nos encontramos hoy. Distintas historias harían, a través sobre todo de Geoffrey de Beaumont o del propio Robert de Boron, que el Santo Grial y el rey Arturo estuviesen tremendamente enlazados y que las peripecias y las aventuras del rey Arturo determinasen la búsqueda y encontrar el Santo Grial. ¿Está aquí enterrado Arturo? No lo sabemos, pero al final es lo que nos cuenta la tradición. El Tor de Glastonbury es esta torre que se halla justo detrás de mí, en esta colina cónica, la Torre de San Miguel, y es que formaba parte de un antiguo monasterio que fue destruido en 1275, y hoy lo único que nos queda es esta espectacular torre. Fijaros, simbólicamente el arcángel San Miguel, o San Miguel Arcángel, es el ángel dedicado a proteger la puerta del infierno. Simbólicamente, San Miguel Arcángel es el ángel destinado a proteger la entrada al infierno y a ser el ángel que va a controlar la balanza de los actos buenos y los actos malos del juicio al que cada uno de nosotros vamos a ser sometido. Luego, tal vez, simbólicamente, este podría ser el lugar que esconde la puerta del infierno. El Tor, fijaros qué auténtica maravilla. Algunos místicos sienten en este punto el epicentro del cruce de las líneas telúricas de la Tierra. La línea de San Miguel o del Dragón y la línea de Santa María se entrecruzan aquí. Ascender hasta la cima del Tor es un camino de iniciación, una metáfora del transitar desde la vida a la iluminación. Nuestra ruta nos lleva hasta la ciudad de Bath, lugar con aguas termales que tiempo atrás ya utilizaban los romanos. Su puente de Pulteri parece un reflejo inglés del Puente Vecchio de Florencia. Da la sensación de que estemos caminando por las calles de un videojuego de fantasía medieval. Si pensáis que las líneas de Nazca son los únicos mensajes que podemos observar desde el cielo, estáis muy equivocados. El caballo blanco de Uffington, con 3000 años de antigüedad, es la figura de la colina más antigua de Inglaterra. Discusiones aparte de sobre si es realmente un caballo u otro animal, el folclore local asegura que estamos ante el retrato del dragón vencido por San Jorge. Sea como fuere, esta sombra recortada en la hierba se forjó como un marcador para los viajeros con un mensaje que una vez más hemos perdido. Si viajas hasta aquí, mírale de frente y hazle la misma pregunta que le hice yo. ¿Quién eres, caballo blanco de Uffington?